Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy hablaré de luchadores que han sido acusados de tacaños y promotores que no han sido todo lo generosos que deberían de ser para con sus empleados. Y que además esos actos no les saldrían demasiado bien, dado que tuvieron sus consecuencias, y normalmente mucho peor que si hubieran pagado lo que debían en su momento. ¡Empezamos! Aquí vamos a desmentir que Randy Savage no era un tacaño, porque siempre le han acusado que era uno de los más tacaños que había. Siempre se ha hablado de eso. Y yo no llegaría a llamarlo tacaño, simplemente que no gastaba en vano, porque Randy Savage no solía derrochar dinero. Según cuenta Ric Flair, dijo que se podía haber muerto tranquilamente con 20 millones de dólares en el banco sin haberlos disfrutado. Claro, pero eso para Ric Flair es una auténtica locura, dado que él cada noche después de los espectáculos pues se montaba sus juergas y gastaba lo que hacía falta, y si había que invitar, pues se invitaba. Sería por dinero el señor Ric Flair y por ganas de juerga. Realmente Savage no era un tacaño, como demuestra que pagara el entierro de Gorgeous George, dado que era un amigo íntimo de la familia y cuando falleció pues no tenían mucho dinero. También le compró a sus sobrevivientes los derechos de su nombre para ayudarlos económicamente, nombre que luego quería utilizar para su hermano. Cuando la WCW fechó a Randy Savage dijo que muy bien, pero que él iba con su hermano. Entonces la WCW firmó también a Lanny Poffo. Lanny Poffo jamás fue utilizado en la WCW. Y la idea de Randy Savage era que el gimmick, en este caso el nombre que había comprado de Gorgeous George, fuera para su hermano y que creara así como un personaje pues parecido al que hacía del genio en la WWF, pues ahí. Lo que pasa es que no lo vieron ahí encajar muy bien, pero como habían llegado al acuerdo, pues el señor Lanny Poffo estuvo en su casa recibiendo el cheque mensualmente sin ningún tipo de problemas. Aparte de eso, como anécdota, decir que Randy Savage reformó totalmente la casa de sus padres para que tuvieran una vejez mucho más cómoda. En este caso, Savage medía el gasto, pero cuando creía conveniente invertir en algo y gastar en algo, pues lo hacía sin que le dolieran prendas. Él lo que no hacía era derrochar por derrochar. Aunque, claro, para Flair no gastarse todo lo que ganaba, pues decía, este tío no se gasta en juergas, no se gasta en mujeres, no se gasta en cachondeo, pues este tío es un tacaño. Pues no, este señor lo que hacía era medir mucho el gasto porque pues quería tener pues eso, a sus padres en condiciones y él también tener una vejez sin ningún tipo de problema. Lo que pasa que lamentablemente falleció y yo creo que parte de su herencia se la está gastando su hermano Lanny en Ecuador en este momento, que la disfrute también. Ahora vamos con Jerry Lawler. Lawler ha sido uno de los luchadores más famosos e importantes del centro-sur de Estados Unidos, el motor de la CWA que fundó con Jerry Jarrett y más tarde de la USWA. Descubridor de talentos, innovador, por ejemplo, con el ángulo que tuvo con Andy Kaufman, también un Empty Arena Match con Terry Funk, y también pues múltiples veces campeón, sobre todo en su empresa, que para eso era el jefe. Pero eso no es suficiente para salvarse del tema de hoy, pero en este caso pido el comodín de la llamada y nuestro amigo Julio de Chokeslam Podcast nos cuenta por qué él le considera como el más tacaño del reino. Muy buenas oyentes y videoyentes de Fabulous Jobbers. Para mí es un honor estar en este canal renacido y para por fin abrir los ojos y contaros la verdad. Sé que muchos de vosotros idolatráis a Jerry de King Lawler, le habéis visto tanto como luchador como comentarista, pero os voy a contar un secreto que muchos no sabéis. Él es de la cofradía del puño cerrado. Vamos, tacaño. Como luchador y como promotor, pues sabéis que ha tenido muchísimos campeonatos, sobre todo en sus promociones. ¿Y sabéis por qué era el campeón? Para no pagar su plus que tenía que pagar al campeón.
Así se ahorraba un sueldo. Eso lo he estado yo buscando. ¿Cómo hacen los jobbers? Pues yo también lo he estado buscando, ¿eh? En la Deep Web. Pero además, yo que me llevo bastante bien con pues comentaristas, gente de la industria, he estado hablando con Jim Ross y Jim Ross me ha dicho, pues, off the record, que Jerry Lawler no pagaba nunca las cervezas que había después de que acababa el programa. Con eso de la excusa de, no, es que no tengo sueldo. El tío no pagaba nunca. Jim Ross, pues, ¿por qué está en Only Wrestling? Pues porque no aguantaba más a este hombre que, vamos, le ha debido de ver pues millones y millones de dólares. Vamos, ahora mismo, pues el emporio que tiene Jim Ross de barbacoas, pues sería aún mayor con ese dinero que le debe Jerry Lawler. Pero vamos aún, todos sabemos, todos los luchadores, sobre todo Edge en el primer Money in the Bank, pues cómo miraba con esos ojos inyectados en sangre ese maletín, hasta que Vince le dijo, pero vamos a ver, Jerry, que no hay dinero ahí, que eso es ficticio. Al final, pues el hombre, pues tuvo que relajarse un poco, pero estaba el hombre, vamos, se ponía como en la época de las divas, con los ojos, pues como platos. Pero venga, vamos ahora con el hecho más significativo, y esto sí que lo he visto yo, esto sí que puedo dar fe. En el programa de Tesoros de la Lucha Libre, que estaban echando en un canal de estos, que está en Movistar o en estos canales de pago, en este programa donde superestrellas de la WWE, pues retiradas como Booker T, el Enterrador, Mick Foley o el propio Ric Flair, buscaban objetos relacionados con ellos. Y el capítulo 3 pues está dedicado a Jerry de King Lawler, donde pues va a buscar sobre todo objetos relacionados con su combate con Andy Kaufman. Un combate mítico y una historia que podéis, pues, yo creo que ver en esa película que protagoniza Jim Carrey, que ahí lo cuentan muy bien. Pero vamos, si no, los Jovers seguramente os lo cuenten o os lo han contado ya, seguramente, en ese canal que ya ha desaparecido gracias a YouTube. Madre mía, a veces YouTube, cómo se pone. Pero bueno, que ahí vemos al enterrador, super majo Mark, que le cede el abrigo morado que ha llevado el enterrador, se lo cede a la WWE para crear este museo que quiere hacer de tesoros relacionados con los luchadores. O Kane, el primer campeón del mundo español de la WWE, le cede su máscara, ahí como alcalde que es. O el gran Ric Flair, hombre, el gran Ric Flair, pues le cede una de sus míticas batas. Pues Jerry Lawler les pide pasta. Pero vamos a ver, Jerry, que has trabajado con ellos, que has sido comentarista, has sido luchador, y les pides pasta, que es un museo para la gente, que la gente vea tu legado. Y el único legado que tú quieres es la pasta. Tronco, o sea, eres un rácano, eres un tacaño. Macho, que tío, o sea, es que no puede ser. Y desde entonces, pues yo en todos mis programas, y siempre que puedo, voy diciendo lo mismo. Cada vez que voy a ir Lawler, para mí es un tacaño. Vamos ahora con Verne Gagne, uno de los mejores entrenadores de la historia y un gran promotor de los años 70 y 80. Empezó en los años 60 la agua, pero cuando ya empezó a ganar fuerza y peso específico fue en los 70 y hasta mediados de los 80, yo diría el 84 por ahí, es cuando ya empezó todo a truncarse. Fundador de la agua, el Minnesota al comprar el club de boxeo y lucha de la región y lo rebautizó con ese nombre. Al principio, cuando fundó la empresa, se caracterizó por ser espléndido con los luchadores, económicamente hablando, pero poco a poco se fue convirtiendo en un tacaño. Uno de los motivos por los que la agua fue potente en la escena luchística fue por firmar alianzas con otros países y otros territorios. Por ejemplo, él tenía una alianza con la Stampede de los Hart en Canadá, en Calgary, o también un acuerdo en Japón con la New Japan Pro Wrestling de Inoki y con la CWA de Otto Wanz en Alemania, Austria. Esto permitía a sus luchadores tener más exposición internacional y nutrirse de talento de otros países. Todo pintaba muy bien a priori, y de hecho así fue hasta que se cruzó por el medio el caso que vamos ahora mismo a exponer. Cuando una de sus superestrellas se hizo más grande que cualquier otra en Japón, él quiso una parte del pastel. Esa superestrella sería Hulk Hogan, luchador que no llegó a un acuerdo con el señor McMahon Sr. por tener pretensiones cinematográficas y que, viendo lo que supondría eso para el negocio,
aprovechó Gagne para su empresa. El señor McMahon Senior no quería un luchador que también fuera actor, quería un luchador a tiempo completo. Y él era un hombre chapado a la antigua y no veía muy claro que un luchador pudiera ser actor. Cosa que Gagne vio que era una publicidad que le iban a hacer gratis. A nivel mundial se iba a conocer a Hulk Hogan como Thunder Lips, en este caso, pero conocido, le iban a hacer una promoción brutal, sin gastarse el tío un duro. Entonces dijo, esto es un negocio buenísimo. Hogan ganó gran fama en Japón. Incluso ganaría el título de IWGP en el año 83, motivo que le reportaría pingües beneficios. Beneficios que le reclamó Gagne, motivo que le llevaría a un enfrentamiento con él. Otras circunstancias se añadirían al malestar que a la larga le llevaría a marcharse de la empresa, en la que sin saberlo se convertiría en la figura más grande de la misma. Gagne lo hizo campeón y luego revirtió la decisión y además no le subió el sueldo. Gagne, a la vez que iba desviando fondos de la empresa a sus asuntos personales, que prácticamente la arruinaron, iba pagando menos cada vez a sus luchadores, hecho que llevaría a la mayoría a abandonar la compañía. Las mayores estrellas se fueron sobre todo a la WWF y a la NWA. Tacaño por pedirle la parte de porcentaje de ganancias de Hogan en Japón. Es cierto que tenía contrato con la Agua, pero a nadie le pedía ningún tipo de beneficio, a nadie le pedía un porcentaje de nada, pero como Hogan ganaba mucha pasta, dijo, pues una parte me la das a mí. Evidentemente no se la dio. Y luego ya pues empezó con unos rollos de unos terrenos que tenía, empezó a entrar fiduciarios y no sé qué historias, luego entró con un litigio con el gobierno por los terrenos, bueno, que al final se montó en un follón, sacó toda la pasta del agua, la empleó para eso, perdió y se arruinó prácticamente. Siguiendo con promotores, como no, vamos con la familia McMahon, Vince McMahon Sr. Desde que Gorgeous George se convirtió en un fenómeno de masas, se estableció que luchadores que arrastraban multitudes a las arenas se llevaran un porcentaje de la recaudación de la taquilla. En la WWF, ese luchador sería Bruno Sammartino. También sabemos que no era la primera elección del señor McMahon. En principio, la figura que quería que fuera la cara de la empresa era Antonino Rocca, sobre todo por tirar de todas esas etnias que querían siempre los McMahon, como ya contamos en su día, que empezaron con boxeo, empezaron también con equipos negros de baloncesto, pues porque querían en los barrios marginales tener referencias y todo el mundo iba a apoyar a eso y sacaba dinero de todo eso. Pues en este caso quería Antonino Rocca como cara de la empresa, pero al final Antonino no firmó con él y se fue a la NWA. Luego eligió a Buddy Rogers, pero Buddy Rogers tuvo problemas tanto cardíacos, que se hablaba de que no era tal, sino que tuvo problemas con el señor McMahon y al final optaron por Bruno Sammartino. Este luchador traería a la empresa grandes heels para tratar de arrebatarle el título mundial. Pues, por ejemplo, desde nuestro Oscar Krasser Verdú, el primer español en llegar a la WWF, hay que decir que en Capitol ya estaba Félix Lambán, de Zaragoza, de la provincia de Zaragoza, de Gea de los Caballeros, y también estuvo algún que otro luchador. También Hércules Cortés en Capitol, pero estaría a lo mejor un combate, poco más. Pero el que realmente llegó a la WWF y estuvo por un año luchando como aspirante al título de la WWF, que tenía en ese momento Bruno Sammartino, sería Oscar Krasser Verdú. Este luchador no era un gran luchador técnico, pero sí que tenía un aspecto físico, a pesar de que no era muy alto, pero tenía una espalda y un pecho enorme, y entonces llamaba mucho la atención y actuaba magistralmente como heel. Esto lo estoy comentando porque batieron el récord de recaudación en taquilla hasta esa fecha del Madison Square Garden con el enfrentamiento de Krasser Verdú con Bruno Sammartino. Se enfrentarían en más de una ocasión, no solamente una vez. Estuvo todo el año 70 luchando para intentar ganar el título del mundo.
También, por ejemplo, Stan Hansen, Gorilla Monsoon, eran todo Monster Hill que le ponían en contra de Bruno Sammartino. Esto lo que hacía era crear gran expectación y crear unas grandes taquillas. Sammartino no solo ganaba dinero por su contrato, sino que también ganaba un porcentaje de taquilla. Esas taquillas eran muy golosas en la época porque era bastante dinero lo que se recaudaba en puerta. Cuando Bruno se retiró, un directivo de la empresa fue despedido y habló con Bruno Sammartino y le contó que era muy habitual que por orden del señor McMahon se falsearan los libros de cuentas, no solo para pagar menos impuestos, sino para evitar darle un sobresueldo más alto al campeón. Sammartino se enteró, se reunió con los McMahon y entonces lo que hizo fue obligarles, en cierta manera, a hacerle un contrato sobre todo de comentarista que salía en los programas junto al señor McMahon Jr. con la misma americana y con el logo de la WWF en el bolsillo. Esto también llevó a David Sammartino a la WrestleMania y a luchar en la WWF, aunque su carrera es para el olvido. Senior entraría en esta lista por tacaño estafador. De tal palo tal astilla. Junior tiene algún que otro caso de tacaño y, como en el caso de su padre, no le saldría del todo bien. En el caso del señor Vince McMahon Jr., a veces también pierde, ha perdido ahora últimamente porque lo han retirado del control de la WWE, pero en este caso perdió contra Jesse Ventura. Vamos a hacer un pequeño repaso de la carrera de Ventura porque también es uno de los grandes olvidados y fue una gran figura a caballo entre Superstar Billy Graham y Hulk Hogan. Sería como el nexo y el paso entre Billy Graham y Hulk Hogan. Ventura debutó en el año 75 y desarrolló su carrera sobre todo en la NWA y en la AWA. Puede parecer que su carrera fue corta si solo nos fijamos en lo que hizo en la WWF, pero hay vida, afortunadamente, fuera de la empresa de McMahon, en esa época y actualmente. En la WWF no luchó demasiado debido a una embolia pulmonar que tuvo. Al poco tiempo decidió retirarse y por el 86 es cuando comenzaría a formar parte del equipo de entrevistadores y comentaristas, que sería cuando ya más o menos saldría Sammartino de esos comentarios. A destacar el equipo magnífico que formaba con el mítico Gino, que era así como lo llamaba, que no era otro que Gorilla Monsoon. Sobresalió sobre todo en la lucha por parejas, ganando varios campeonatos de diferentes versiones de la NWA y de la AWA. En 1987 renunció a sus derechos de autor sobre las ventas de cintas de vídeo al decirle que solo los luchadores las obtenían. El señor McMahon le dijo que él no pagaba derechos por trabajar en su empresa y por hacer el trabajo que tenía que desarrollar y por el que le pagaba. Por lo tanto, no le iba a pagar un porcentaje mensual o anual por algo que estaba dentro de su contrato. Se enteró Jesse de Body Ventura que eso no era cierto, que había otras celebridades y otras superestrellas, quizás en un estatus más alto que él, que sí que cobraban lo que se llama regalías. Entonces, Ventura, que no se casa con nadie, ni antes ni ahora, cogió y denunció al señor McMahon por apropiación indebida de derechos de publicidad y por fraude. También, evidentemente, demandó a Titan Sport, que era la empresa matriz como la cabeza de la WWF. Ventura ganó, o sea, el señor McMahon perdió el juicio contra Jesse de Body Ventura y obtuvo $800.000, además de otros $8.000 de merchandising. El origen del problema se remontaría a 1990, también cuando Jesse de Body Ventura llegó a un acuerdo con Sega. O sea, no es que solamente fuera este problemilla que tuvo con los derechos de autor, sino que ya había tenido también otro problema
con los derechos de dos grandes plataformas de videojuegos, una era Sega y la otra era Nintendo, pues el señor McMahon tenía un acuerdo con Nintendo y él llegó a un acuerdo con Sega. Entonces le dijo que de ninguna manera podía tener relación con la empresa rival. Vince no le permitió ese acuerdo. Entonces lo que hizo fue que decir, vale, tú no me permites el acuerdo y aparte me has estado engañando y me has estado tomando el pelo con el tema de los derechos de autor, pues entonces lo vas a tener claro. Lo que ganó el juicio porque su imagen y voz estaba en 98 de sus cintas. Jesse Ventura sigue cobrando un porcentaje mensual. Él dice, mira, yo estoy en mi casa y cada vez que viene el cheque, pues me acuerdo del señor McMahon. Porque todavía está su voz y su imagen. Lo que pasa es que el señor McMahon en muchos de esos vídeos cogió y censuró para no pagar. Pero es que es un auténtico desastre y despropósito quitar a Jesse Ventura con lo buen comentarista que era. Pues él es capaz de hacerlo para no pagarle. También se le acusa al señor McMahon de ser un tacaño porque a quien le conviene le paga muy bien, pero también le paga lo mínimo a los que sabe que no le van a exigir más o que no los va a utilizar más que en un momento en concreto. De eso se lamentó en su día Kamala porque dijo que prácticamente le dio una limosna y que el Undertaker pues ganó exponencialmente muchísimo más que lo que le pagó a él. Ahora vamos con otro promotor mítico. Vamos a hablar de Herb Abrams. Herb Abrams era un tipo sin experiencia previa en el mundillo, fanático del wrestling y como currículum era un empresario en otro sector. Vio su sueño hecho realidad al conseguir una financiación de $1 millón por producir un año de episodios semanales de wrestling para el canal Sport Channel América. En su cabeza estaba la idea de ser la competencia directa de la WWF a nivel nacional. Solamente en su cabeza. Él quería destronar a Vince McMahon. Para ello se nutrió de luchadores descartados de otras federaciones y leyendas que ya habían dejado atrás sus días de gloria. El primer programa de Fury Hour, que es así como se le llamó el show de los lunes por la noche, se estrenó el 1 de octubre de 1990, con combates pregrabados que de hecho aquí se ve que también era un tacaño. Lo que hacía era que alquilaba un recinto, normalmente los halls de algún casino, de algún hotel, para grabar pues tandas de a lo mejor 4 o 6 programas de vez que se emitieron en el Sport Channel. Al final un total de 52 episodios. De esos 52 episodios, 7 de ellos eran repeticiones y otros tantos eran de Ladies Major of League Wrestling, que lo que hizo fue firmar un contrato con ellas porque ya se había quedado sin contenido. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a explicar ahora, muchos luchadores no querían ir a luchar a la UWF. Entonces, de los 52 episodios, 7 eran repeticiones, otros tantos eran de las chicas de Major League. Entonces, además, él, para que veáis, tacaño y ahora retacaño. Él lo hacía todo, porque si podéis ver algún programa, él presentaba, él hacía las entrevistas, él hacía narraciones. Creo que llegó a arbitrar alguna vez porque tengo en la retina la imagen de Abrams con la cabeza abierta sangrando y con la malla de árbitro. Creo, me suena que sí. Luego, además, todo eso le supuso ser el peor en los rankings de los 90 como la figura, o sea, la peor figura de la lucha libre de los 90 fue Herb Abrams por todo esto. Que también eso es un mérito, También, en junio del 91, se emitiría el primer y último pay-per-view de la compañía, que se llamó Beach Brawl. Fue un auténtico y rotundo fracaso. Un recinto con aforo de 4.000 espectadores contó con 500 entradas y una compra de cable de 0.1. Pero bueno, dentro de lo malo, de ahí sacó 6 programas más. Eso que se ahorró.
El 5 de julio del 92 se emitiría lo mismo en Prime Ticket. La noche de los viernes era la WWF Thunder Hour, que constó de 5 capítulos originales y el resto eran recopilatorios. O sea, de 17, 5 eran originales y otros 12 eran los que ya había grabado para el otro canal de televisión. O sea, que era un figura. Saca $1 millón, monta combates, que graba en la misma noche todo lo posible para luego ir fracturando y metiendo en programas y extenderlo. Luego coge el tío, cuando ya no da más de sí la cosa, pues coge a las chicas de Ladies Wrestling, y luego coge, cuando se le acaba el contrato, se va a otra cadena de televisión y le encasqueta los programas que ya había emitido la otra cadena, y hasta octubre de ese mismo año 92 estuvo ahí chupando del frasco. En el 94 intentó de nuevo hacer otro gran evento, que fue el Blackjack Brawl, el 23 de septiembre del 94, y que se emitió en vivo en la Sport Channel de nuevo, o sea que otra vez le mete un gol. Aquí tuvo una asistencia de 600 espectadores. Fue un evento con 11 combates, y de esos 11 combates había 9 títulos en juego. Había ya casi más títulos que luchadores y que combates. Eso fue también un auténtico despropósito. La última incursión televisiva fue en el año 95 en la ESPN 2, del 1 de marzo al 3 de abril, con 24 programas grabados del 90 al 92. Hizo lo mismo, les vendió a la ESPN 2 lo mismo que ya había emitido en el año 90. O sea, un fenómeno total y absoluto. Y también se emitió en España, en Antena 3. Supongo que de ahí algo trincaría, que era el Fit, Fist, Fury. Y salían ahí pues todos los luchadores míticos, incluso André el Gigante, que lo entrevistaban. Salía Nikita Koloff, Iván Koloff, Bruno Sammartino también en los comentarios. O sea que engañó a bastante gente, no os creáis. Ese $1 millón se lo gastó sobre todo en juergas y en vicios. Muchos luchadores veían como no eran pagados. Lo que hacían era, el tío decía, mira, te voy a pagar con un cheque. Pues ellos iban a luchar, les daba el cheque y luego van a cobrarlo, y rebotaba porque no había fondos. Entonces era un tacaño porque no pagaba y se lo gastaba en juerga. Y también, en sus ínfulas de grandeza, llegó a hablar con Hogan, porque cuando Hogan ya se apartó de la WWF con el problema del juicio de los esteroides y todos estos rollos que rondaban a Hogan, se fue un tiempo a Japón, y luego ya cuando volvió se reunió con Abrams, porque Abrams quería que se integrara en sus filas y que fuera la cara de la empresa. Pero Hogan preguntó a varios compañeros, a varios luchadores, y le dijeron, mira, ni se te ocurra ir allí porque este tío no paga, es que no te va a pagar. Le cogió y sobre todo habló con el Honky Tonk Man, que fue uno de los damnificados por el señor Abrams. O sea que Abrams ha sido un personaje de cuidado. Y ahora ya vamos con el último. El último no es promotor, el último no es luchador, el último fue vicepresidente de la WCW del 88 al 92. Y este era un tío con unas ideas de bombero torero. No fue un tacaño como tal, simplemente que no quiso dar su brazo a torcer y devolverle a Flair lo que era suyo. En junio, Flair entraría en conflicto con la WCW, en junio del 91, sobre todo con el vicepresidente, con este personaje, que le hizo abandonar a Flair la empresa siendo campeón. O sea que hasta eso haría mal este tío, enfrentarse con el campeón y no ser suficientemente avispado para poder hacer algo y evitar que se fuera con el título debajo del brazo. La WCW se quedó sin campeón y sin título, dado que una de las normas de la NWA era que había que dejar un depósito de $25.000 que sería devuelto cuando fuera a dejar de ser campeón. Al vicepresidente no le dio la gana de cumplir la cláusula, así que la maniobra de la WCW fue programar una lucha por el campeonato vacante en julio. Lo que hicieron fue, Ric Flair llegó a un enfrentamiento total y absoluto con el señor Hurt. El señor Hurt no dio su brazo a torcer.
le querían poner un gimmick ridículo de Espartaco, luego le quería bajar el sueldo, pero él seguía siendo el campeón. Entonces le dijo, mira, no, me voy, me devuelves el dinero de la fianza y ya está. Y el tío le dijo que no, y entonces cogió el señor Ric Flair y se enrocó, de tal manera que dijo, mira, pues no me voy a coger y marchar de aquí con una mano delante y otra detrás, me voy con el cinturón. Y de hecho, así lo hizo. Esto lo que supuso es que la WCW tuviera que pensar qué hacer. Y entonces, en el Great American Bash de ese año 91, cogieron y se inventaron un título horroroso, un título de la Federación de Florida de Dustin Road, que le pusieron 3 placas, es un título horroroso, que pondremos una foto para que lo veáis, que además, si podéis ver la Great American Bash, se hizo una pelea de Barry Windham contra Lex Luger en jaula de acero, y ahí se ve el título lamentable, un título que está hecho como de manualidad de preescolar, vamos. Ese título luego sería sustituido por otro título, que ese sí que es más bonito, no tan bonito como el Big Gold, porque pocos títulos hay tan bonitos como el Big Gold, pero sí que lo que hicieron fue coger y hacer un título del mundo, pero luego, cuando recuperaron el Big Gold, pues tenían el título Big Gold, que lo renombraron como internacional, y el título del mundo, que es el que a mí me viene a la cabeza de Vader, que lo lleva Vader en la cintura. Esa es la imagen que tengo yo de ese título. Y también el título que ganó Ron Simmons, el primer negro que ganó el título de la WCW de los pesados. Luego, por otro lado, imaginaros que Flair está en agosto y llega todo este follón, pues estás despedido, pues tal y que cual, y dice, vale, ahora voy a actuar yo. Levanta el teléfono, llama a Vince y le dice, mira, te ofrezco ir a tu empresa, luchar en tu empresa y ser el Real World Champion. Y además con el Big Gold, nada más y nada menos. Entonces el tío, sin previo aviso a los telespectadores, se presentó en uno de estos programas que era más talk show, más espectáculo, con Bobby the Brain Heenan de manager, con el título, imaginaros que Shock, el campeón, el estandarte, el baluarte de la federación rival, la NWA, la empresa que primaba la lucha a quizás el espectáculo y los gimmicks, en su momento, luego ya pues se volvieron locos también, pues traen a la figura más grande de la NWA como campeón de la NWA, con el título, con el Big Gold. Entonces eso dijeron la WCW, esto no puede ser. Entonces el señor Turner cogió y denunció, pero es que no tenía nada que hacer, porque el título era de Flair, porque no le habían devuelto esa fianza. Entonces cogió, tuvieron que devolverle la fianza con intereses y entonces devolvieron el título. Por eso luego sale Flair con otro título. Bueno, de hecho le hicieron un título súper bonito, que este es un gran desconocido, este título, que ni siquiera lo sacó nadie, pero es un título precioso porque es como sería como, os diría yo, la evolución del Big Gold, con líneas mucho más bonitas, como, no sé cómo deciros, yo os pondré la foto y vosotros le ponéis los epítetos que consideréis oportunos, porque me parece uno de los cinturones más bonitos, un diseño espectacular. Pues ese no salió en ningún sitio porque al llegar al acuerdo que llegaron con el señor Turner, ni siquiera podían tener un cinturón que fuera parecido al Big Gold. Hicieron el diseño, pero jamás lo pudieron utilizar. Y lo que hicieron fue, con el diseño del título por parejas de la WWF, hacer un World Champion para Flair, para que siguieran con la historia de que era el Real World Champion. Ese cinturón salió cuando él luchó en el Madison Square Garden contra Hulk Hogan. También se pensaba que con Hulk Hogan pues no había luchado, no ha luchado nunca en una WrestleMania, pero antes estaban probando. Porque cuando se habla que el combate de escaleras de Razor Ramón contra Shawn Michaels salió también en WrestleMania, es que ya llevaban 15 combates previos en house shows. Pues esto es lo mismo.
Estuvieron probando a ver la química de Flair con Hogan, cómo reaccionaba el público. Eso lo solían hacer mucho, porque no había veces que ni siquiera había cámaras ni lo emitían en ningún sitio. Querían ver la reacción del público, igual que cuando el Undertaker cogió y debutó. Se dice, no, el Undertaker debutó en la Survivor Series. Pues no, porque ya había hecho 2 combates previos. Lo que pasa es que no habían sido emitidos por la televisión, pero ya había hecho 2 combates previos, por lo tanto no debutó en la Survivor Series. Debutó en la televisión en la Survivor Series, pero no debutó en la Survivor Series si somos fieles y si somos puristas. Pues esto es lo mismo. Probaron a ver cómo funcionaba el Undertaker porque no estaban muy convencidos y funcionó genial, y hasta el día de hoy. Pues esto es lo mismo. Intentaron probar Hogan contra Ric Flair, al final no convenció la cosa y al final pues no se hizo en la WrestleMania. Bueno, la cuestión es que todo este alboroto nos sirvió para poder disfrutar de Flair en octubre del año 91 en Barcelona y verlo en la WWF como campeón del mundo en 2 ocasiones. Eso es lo único que se le puede agradecer al señor Hart, que todo lo inútil que fue y todo este follón que montó, pues nosotros pudimos disfrutar de Ric Flair en la WWF. Y hasta aquí hemos llegado. Chicos, chicas, ¡nos vemos! What makes a man? Is it the power